¿Qué tal, alumnas y alumnos? Justo en saludarles. En esta oportunidad tenemos que continuar con el conocimiento del recurso de casación en la forma, finalizando ya la revisión de este recurso. Y a continuación iniciaremos ya lo que es relativo al recurso de casación en el fondo como parte de esta unidad de los recursos de nulidad en el procedimiento civil. Nosotros ya hemos visto lo que es la tramitación del recurso de casación en la forma, en cuanto a sus requisitos, en cuanto al plazo, las resoluciones contra las cuales procede, también sus tramitaciones ante el Tribunal ASQUEM, y por otro lado también los modos de determinar el recurso. Lo que sí nos queda pendiente en relación con este recurso de casación en la forma tiene que ver con la llamada casación de la forma de oficio. Y que debemos señalar en primer término que dentro de aquellas facultades que el Código de Procedimiento Civil permite actuar de oficio es la llamada casación en la forma de oficio. Nosotros hemos visto a lo largo del derecho procesal que existen diversas actuaciones que le da este código al tribunal para que pueda ejercer actuaciones de oficio, aunque son estas limitadas. Pero una de ellas es la llamada casación en la forma de oficio. Esta es una facultad que está otorgada fundamentalmente a los tribunales superiores de justicia para declarar la invalidez de una sentencia por las causales que la ley establece para deducir recursos de casación en la forma sin que sea necesario haber interpuesto dicho recurso por una de las partes. Es un mecanismo que permite al tribunal controlar de ciertas formas el procedimiento en cuanto al respeto en su ritualidad y por lo tanto analiza si es que existen vicios que no hayan sido alegados por las partes a través de un recurso de casación en la forma y que constituyan la causal para interponer aquel. En ese sentido tenemos que señalar que en relación con la casación en la forma de oficio, es importante sostener que es una aplicación del principio inquisitivo. El principio inquisitivo apunta y se relaciona con las facultades que la ley le otorga al tribunal para que actúe de oficio. Y esta es una de sus manifestaciones. También recordemos de la nulidad procesal de oficio, el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil. Y por otro lado también las medidas para mejor resolver, entre otras manifestaciones de este principio inquisitivo. Y una de ellas es la casación en la forma de oficio. Es una facultad del Tribunal Superior jerárquico y no una imposición, puesto que, tal como lo señalamos en el concepto, se requiere una actuación del tribunal que en este caso no es obligatoria. Sin embargo, es una facultad y generalmente se utiliza cuando se advierten de manifiesto vicios que son constitutivos de recursos de casación en la forma que no fueren alegados por las partes. Tampoco se requiere de preparación al no ser un acto de parte. En consecuencia, puede el tribunal observar algún defecto en la tramitación del juicio constitutivo de casación en la forma y a pesar que la ley, en el caso que lo ejerce una parte, debe prepararlo, esta causal o este vicio no requiere preparación. Por otra parte, el tribunal puede casar de oficio en virtud de cualquiera de las facultades del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, sin que se haya efectuado esta facultad o se haya presentado recurso por otra causal. Finalmente, si se ejerce esta facultad, el recurso de casación en la forma que se haya ejercido en los mismos términos se tiene por no interpuesto, puesto que habiendo operado esta casación de oficio, resulta inoficioso pronunciarse por el recurso de casación en la forma. Requisitos para su ejercicio. Tenemos que, conforme al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal Superior debe estar conociendo de un asunto por alguno de los siguientes motivos. Primero, puede ser por motivo de una apelación. Segundo, por un motivo de una consulta de la sentencia definitiva. Tercero, por un recurso de casación o de alguna incidencia, incluso así lo dice el legislador. Se ha dicho incluso que alguna incidencia puede incluir también el recurso de queja. En segundo término,
debe existir un vicio que autorice la interposición de un recurso de casación en la forma y sea constitutivo de este, y que los antecedentes manifiesten la existencia del vicio, que el tribunal no puede tampoco inventarlo y por otro lado debe constar en los antecedentes, es decir, debe ser de manifiesto y debe ser constitutivo de causal del recurso de casación en la forma. Sobre el particular, tenemos que el procedimiento para declarar la casación de oficio es al advertir el tribunal una causal de casación, teniendo en cuenta que esta es constitutiva del recurso de casación en la forma y conociendo de una apelación, consulta, un propio recurso de casación o alguna incidencia dentro del proceso, debe oírse a los abogados e invitarlos a alegar sobre este punto que es constitutivo de una eventual casación de oficio. Deben indicarle los vicios a las partes de los cuales pueda eventualmente configurarse esta situación. Y en este caso, el fallo que dicta el tribunal, ejerciendo la casación de oficio, producirá los mismos efectos como si se estuviera pronunciando un recurso de casación en la forma, invalidando el fallo, reenviando el expediente a los antecedentes y designando al tribunal competente y de determinación del estado en que quede el asunto. Obviamente que si se dicta casación de oficio basado en las causales de ultra petita, de falta de decisión del asunto controvertido, eh, falta de los requisitos del artículo 170, decisiones contradictorias y cosas juzgadas, deberá dictar además la sentencia de reemplazo, que es lo que está establecido a propósito de estas causales según lo que hemos visto respecto al recurso de casación en la forma. Por lo tanto, debemos concluir que esta casación en la forma de oficio es una facultad que tiene el tribunal frente al conocimiento de un asunto a través de una apelación, consulta, recurso de casación o alguna incidencia para poder efectuar una invalidación de oficio. Recordemos que es facultativa y debe ser un hecho manifiesto, debe configurar un vicio susceptible de casación en la forma y en caso que se haya interpuesto este recurso de casación en la forma, si es que no es por esa causal que se dedujo, se tiene finalmente por no interpuesto. No requiere preparación y además deben oírse las partes frente a la eventual aplicación de esta facultad, que es parte del principio inquisitivo que encontramos dentro del Código de Procedimiento Civil. Dicho lo anterior, entonces ya concluimos con lo que es la materia en relación con recursos de casación en la forma. Procedamos entonces a la revisión del recurso de casación en el fondo dentro de los recursos de nulidad del Código de Procedimiento Civil. El recurso de casación en el fondo tiene un origen histórico y esto tiene a partir de la Edad Media y su consolidación a través de la Revolución Francesa como un instrumento de control de aplicación de la ley, aunque en principio este tenía un objetivo netamente político-legislativo. Finalmente, el ejercicio netamente jurisdiccional se consolidó con la Revolución Francesa cuando se configuraron tribunales de casación y esto se tradujo como un instrumento para velar por la correcta aplicación de la ley, pero esto desde el punto de vista judicial, y así también unificar la jurisprudencia a partir del caso concreto en que se aplica. Esto último también está dentro del mensaje que tiene el Código de Procedimiento Civil, entregándose esta potestad al máximo tribunal superior para que vele por el correcto funcionamiento de los tribunales inferiores y así establecer una correcta aplicación de la ley al caso concreto y unificar en este caso la jurisprudencia. No obstante, si bien el legislador tenía este propósito, debemos tener en cuenta que la especialización de las salas de la Corte Suprema, que fue modificada por la Ley 19.374 en la búsqueda de tener esta unificación de jurisprudencia, se ve más claramente cuando se procede a hacer un sorteo de salas en cada cierto tiempo y que claramente eso va a afectar los criterios con los cuales se conocen distintas materias dependiendo de la composición de los ministros de la Corte Suprema que integren cada una de las salas. Por eso, en ese caso, tenemos que se debilita un poco lo que es
el objetivo que tuvo inicialmente el legislador, el objetivo que tiene históricamente el recurso de casación en el fondo, sin perjuicio que quedó dentro de su tramitación la facultad que tiene cualquiera de las partes cuando se conoce el recurso de casación en el fondo del tribunal Alquem, como ya veremos, que ésta se pueda solicitar que sea conocida por el pleno tribunal cuando sobre la materia objeto de recurso existan diversas interpretaciones por parte de la Corte Suprema. Habiendo dicho lo anterior, tenemos que definir entonces qué es lo que es el recurso de casación en el fondo para su mayor comprensión. Se define como un acto jurídico procesal de la parte agraviada con determinadas resoluciones judiciales para que se obtenga de la Corte Suprema la invalidación por haberse pronunciado con infracción de ley y ésta influye sustancialmente en los dispositivos del fallo a fin que sea reemplazada por una resolución en la cual la ley se aplique correctamente. Esto, entonces, a partir del concepto, tenemos que el recurso de casación en el fondo lo que tiene como objetivo es la correcta aplicación de la ley. Y para aplicar correctamente la ley, si es necesario, tendrá que invalidar la sentencia y dictar una de reemplazo con la aplicación correcta de la disposición legal. ¿Qué características tiene el recurso de casación en el fondo? El recurso de casación en el fondo es un recurso de carácter extraordinario, pues procede en contra de determinadas resoluciones judiciales y además por una causal específica. Es la infracción de la ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En segundo lugar, es un recurso de nulidad, al igual que el recurso de casación en la forma, pero persigue otro objetivo, que es el reemplazo del fallo que se dictó y cometió una infracción de ley que se denuncia, por medio de un fallo que aplique correctamente. La diferencia con el recurso de casación en la forma es que si bien también persigue la invalidación, pero esto es por defectos que existen en la tramitación del procedimiento en términos generales. Se dicta al acogerse casación en el fondo un fallo de casación, que es el que anula la sentencia invalidada, perdón, que se anula la sentencia y la genera en invalidad, y en consecuencia se dicta una sentencia de reemplazo, en la que aplica finalmente la ley de acuerdo al criterio del tribunal. Por otra parte, también la competencia que tiene el recurso de casación en el fondo, a diferencia de lo que tiene el recurso de casación en la forma, esta es exclusiva de la Corte Suprema. Este va a ser el único tribunal para el conocimiento del recurso de casación en el fondo. Es un recurso de derecho estricto y formalista de acuerdo a las características y exigencias que tiene para su interposición y también para el conocimiento del recurso de casación en el fondo. Se presenta directamente al tribunal que dictó la resolución impugnada para que sea conocido ante la Corte Suprema, que es el único tribunal Alquem. Siempre y a consecuencia de lo anterior, el tribunal acudo será una corte de apelaciones o un tribunal arbitral de segunda instancia compuesto por árbitros de derecho que conozcan asuntos de competencia de esta corte y también algunos tribunales especiales que también constituirán la segunda instancia respecto a otros tribunales inferiores. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la corte marcial. Cualquier recurso que hacer en el fondo que se interponga en contra de sus sentencia será conocido por la Corte Suprema. A consecuencia de este carácter de derecho estricto y que solo apunta a la revisión de la correcta aplicación de la ley, el recurso de casación en el fondo no constituye instancia. Por lo tanto, cuando va a conocer de las cuestiones de hecho, sino que solamente las de derecho, y por las infracciones de ley denunciadas en el recurso, en consecuencia, eso restringe el conocimiento de las materias que son objeto del juicio. En particular, lo que se tiene que revisar aquí es la aplicación del derecho. Y en eso va a incidir la revisión de los fallos del tribunal inferior. Pero lo que no va a poder revisar en este caso son los hechos. Sin perjuicio de lo anterior y de manera excepcional, si se invocara como infracción de ley la aplicación de las leyes reguladoras de la prueba y eso incide en el establecimiento de los hechos, como por ejemplo alterar la carga de la prueba, en ese caso y excepcionalmente la Corte Suprema podrá alterar los hechos. Pero en términos generales debemos comprender que el recurso de casación en el fondo no está destinado a modificar los hechos, salvo en el caso señalado precedentemente. En consecuencia, y para aclarar este punto, solamente hay infracción a leyes reguladoras de la prueba en la cual la Corte Suprema, a través de un recurso de casación en el fondo, puede modificar los hechos en los siguientes casos. Primero,
cuando se admite un medio de prueba no señalado por la ley o se rechaza uno que ella señala. Segundo, cuando se infringen las leyes que regulan el valor probatorio de los medios de prueba. Tercero, cuando se altere la carga de la prueba y que en este caso no abarca la apreciación de la prueba, que es privativa del juez de primera instancia o de los tribunales inferiores. En este caso no está dentro del concepto de leyes reguladoras de la prueba. Otra característica que tiene el recurso de casación en el fondo es que también es renunciable expresa o tácitamente, como así la generalidad de los recursos. Veamos entonces contra qué resoluciones procede el recurso de casación en el fondo. El recurso procede en contra de resoluciones que deben reunir los siguientes aspectos según lo se desprende del artículo 767 del Código de Procedimiento Civil. Primero, que sean sentencias definitivas o interlocutorias que pongan término a juicio o hagan imposible su continuación. Es importante destacar que sobre estas últimas deben tener esta naturaleza, lo que impide que cualquier sentencia interlocutoria sea susceptible de este recurso de casación en el fondo. Por lo tanto, una resolución que declara la deserción o desistimiento del recurso de apelación es susceptible de casación en el fondo, por ponerle término al juicio. Pero la resolución que rechaza la reposición contra la resolución que acoge una deserción o un desistimiento, no es una resolución que le pone término al juicio imposible de su continuación, puesto que esta no tiene la virtud de ponerle término. La que le puso término es la resolución que es objeto de recurso de reposición. No es esta última resolución, como erróneamente se ha sostenido por diversos abogados, como la que es susceptible de casación en el fondo. Segundo, que estas sentencias sean inapelables, lo que implica que el recurso de casación en el fondo jamás se podrá interponer conjuntamente con un recurso de apelación, y además no se podrá deducir casación en el fondo contra las resoluciones que dicte la Corte de Apelaciones en primera instancia, como por ejemplo la que declara su incompetencia, puesto que ésta es apelable. En tercer término, que las sentencias inapelables deben haber sido dictadas por cortes de apelaciones o tribunales arbitrales de segunda instancia, compuestas por árbitros de derecho en caso en que hayan conocido materias de competencia de estas cortes. De este modo, no es procedente el recurso de casación en el fondo dictado por árbitros arbitradores, porque los árbitros arbitradores, recordemos, estos fallan conforme a la prudencia y equidad, y aquí este es un recurso que estrictamente apunta a la infracción de ley. ¿Quién es el sujeto que está legitimado para presentar el recurso de casación en el fondo? Quien está legitimado para presentar el recurso de casación en el fondo es necesario que sea parte en el juicio. Segundo, debe ser parte agraviada, entendiéndose aquella que se encuentra perjudicada con la sentencia y por infracción de ley que se ha incurrido e influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Este agravio debe relacionarse con peticiones y aspectos discutidos y sometidos al conocimiento del tribunal. Dicho lo anterior, en consecuencia tenemos que señalar cuáles son las causales la causal que autoriza la interposición del recurso de casación en el fondo. Tenemos que, a propósito del recurso de casación en la forma, son diversas las causales que autorizan para interponerla. Sin embargo, acá tenemos que la causal es bastante genérica y es única. Y tiene relación con lo que señala el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil. Esto es, cuando existe una infracción de ley que influye sustancialmente en los dispositivos del fallo. Este concepto tenemos que analizarlo para poder entender cuándo procede la interposición de este recurso de casación en el fondo. Primero, sobre la expresión ley. Cuando nosotros nos referimos acá a la ley, se ha señalado por la doctrina que debe incluirse primero la Constitución Política de la República. Pero aquí es necesario hacer el alcance que una cosa es que existe una infracción a la Constitución Política de la República en virtud de la sentencia objeto del recurso de casación en el fondo, y otra cosa es que se haya resuelto la sentencia aplicando una ley que sea contraria a la Constitución. Si el recurso se deduce por una infracción de ley, dado que afecta o es contraria a la Constitución, el recurso se está ejerciendo de manera errada, puesto que si bien se puede fallar con el texto de una ley y de acuerdo a su texto, pero esta se estima que es contraria a la Constitución, eso no es objeto de un recurso de casación en el fondo. Lo que se requiere acá es una infracción de ley que influye sustancialmente en el dispositivo del fallo. En ese caso, lo que deberá hacerse
en esta situación es ejercer otro mecanismo, y esto es a través de un recurso de inaplicabilidad conocido ante el Tribunal Constitucional. Eso es lo importante que hay que recordar sobre ese punto. También se entiende por ley la ley propiamente tal, cualquiera sea el concepto. También los decretos, leyes, decretos con fuerza de ley y los tratados internacionales. En el caso de los decretos leyes, obviamente, si se estiman inconstitucionales, deberá ejercerse el mismo control o la impugnación ante el Tribunal Constitucional, sin perjuicio que algunos voces sostienen que por el hecho de editarse un texto constitucional y existen estos decretos leyes, los vuelven finalmente inaplicables. También incluye la costumbre, en el caso de remisión legal o silencio de ella, la ley extranjera también, siempre que la ley chilena la incorpora al Estatuto Jurídico Nacional mediante lo que conocemos como el reenvío. Por otro lado, y un aspecto que sí es discutido a nivel doctrinario, es si se puede tener incorporado a la expresión ley lo que conocemos como la ley del contrato. Recuerden ustedes que el Código Civil establece que el contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, no puede ser modificado sino por consentimiento mutuo o por causas legales. Esa es una fuerza que le da a los contratos el artículo 1545 del Código Civil, y nosotros en su oportunidad y en derecho civil se conoce como el efecto vinculante de los contratos respecto a las partes. Es una opinión dividida sostener que dentro de la expresión ley para conocer el recurso de casación en el fondo se incluya la ley del contrato, puesto que algunas voces sostienen que da esta similitud que le da el legislador debe entenderse dentro del concepto de ley para autorizar el recurso de casación en el fondo, pero por otro lado hay voces que señalan que no sería procedente, puesto que lo único que hace acá el legislador, y de una manera bastante literal, lo único que pretende acá es sostener la fuerza que tiene el vínculo contractual con las partes, pero no tiene la ley del contrato el origen y los efectos que tiene una ley en los términos que se conocen. Por lo tanto, tenemos que acá no existe una posición clara respecto a que si la llamada ley del contrato también se incorpora para deducir un recurso de casación en el fondo. Finalmente, y en relación con este concepto, claramente las disposiciones que tengan un rango inferior a la ley no son susceptibles de denunciarse como infracción a través del recurso de casación en el fondo. En segundo lugar, sobre la naturaleza de la ley transgredida. Entendiendo que la causal deducida para, en este caso, conocer recursos de casación en el fondo de la infracción de ley, hay que dilucidar si la ley infringida puede ser procesal o sustantiva. La Corte Suprema ha sentado algunos aspectos en cuanto a la naturaleza de la ley infringida y que es objeto del recurso de casación en el fondo. Primero, el recurso de casación nunca procede contra una infracción de ley si es que ésta puede invalidarse por recurso de casación en la forma. No se puede invocar por el mismo hecho un recurso de casación en la forma con un recurso de casación en el fondo, si es que incluso se tienen que deducir ambos conjuntamente. Además, en este sentido, en relación con las leyes procesales que pueden atacarse por medio de recursos, hay que atender a una clasificación. Primero, las llamadas leyes ordenatoria litis, que son aquellas que regulan las formas y el avance del procedimiento. Y por otro lado, tenemos las leyes decisoria litis, que son las que otorgan herramientas procesales para resolver la cuestión controvertida a ser aplicada. Sobre este punto, se ha sostenido a partir de esta clasificación que las leyes procesales decisorias litis son las únicas que permiten ser atacadas vía el recurso de casación en el fondo. En cambio, las ordenatorias litis pueden perfectamente ser impugnadas por un recurso de casación en la forma o por otros mecanismos que tiene la ley si es que es necesaria la preparación del recurso ante el vicio que se denuncia mediante el recurso de casación en la forma. También se tiene que hacer una mención aparte respecto de las leyes reguladoras de la prueba, las que son susceptibles de revisarse vía casación en el fondo, pero no pueden afectar la apreciación de la prueba, porque esto es una facultad privativa del juez que conoce el asunto. De tercer término, y en relación con la causal de interposición del recurso de casación en el fondo, tenemos también señalar de qué manera se entiende que concurre la infracción de ley. Y esto se ha elaborado a partir de la doctrina de jurisprudencia y se han agrupado en tres formas en las cuales se puede entender infringida la ley. Primero,
En un caso de contravención formal, en casos que el tribunal acude prescinde de la ley o falla en sentido contrario a su texto expreso. Segundo, por una errónea interpretación de la ley. Esto es, cuando el tribunal acude da al precepto legal un alcance diverso a aquel que debía haberse dado si hubiera aplicado las normas de interpretación conforme al artículo 19 a 24, ambos del Código Civil. Tercero, en los casos de falsa aplicación de la ley, en las cuales si la ley se aplica a un caso no regulado por la norma, o bien cuando el tribunal prescinde de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado. Entonces, estas son las situaciones que contempla el legislador para entender que existe una infracción de ley que es conocida a través del recurso de casación en el fondo. Finalmente, tenemos que analizar el concepto de la influencia sustancial en los dispositivos del fallo. ¿Qué se entiende por influencia sustancial en los dispositivos del fallo? Se ha señalado que hay una infracción de ley que influye sustancialmente en los dispositivos del fallo cuando la corrección del vicio cometido en el fallo importa modificar total o parcialmente la parte resolutiva de la sentencia. Por eso, al conocer el recurso de casación en el fondo, puede desestimarse, puesto que si bien se puede acreditar una infracción de ley, esta no influye en los dispositivos del fallo. Por eso es necesario también invocar y al preparar el recurso para ser presentado, es necesario señalar fundadamente por qué este vicio que constituye esta infracción de ley influye sustancialmente en los dispositivos del fallo. Es decir, importa en caso de acogerse, modificar total o parcialmente lo resuelto respecto de la sentencia que es impugnada. En consecuencia, tenemos que el recurso de casación en el fondo apunta a la causal de infracción de ley que influye sustancialmente en el dispositivo del fallo. Es necesario determinar, y así como lo hemos visto, el alcance de la expresión ley, qué se entiende y de qué manera se encuentra infringida la ley y cómo se entiende que ésta influye sustancialmente en el dispositivo del fallo. Es un recurso que conoce única y exclusivamente la Corte Suprema y por otro lado que es de carácter formalista, en el que solamente se conocerá de la correcta aplicación de la ley y no alterar los hechos salvo que las leyes infringidas tengan relación con la regulación de la prueba que en todo caso no afecta la facultad y la apreciación de la prueba que es privativa de los jueces que conocen del fondo del asunto al establecer los hechos, los cuales no se modifican salvo en esta sesión antes señalada. Bien, esto sería entonces lo que tendríamos para hoy en esta oportunidad y continuaremos la próxima sesión con la continuación del conocimiento del recurso de casación en el fondo en cuanto a su tramitación y también las formas de ponerle término, en particular el fallo del recurso de casación en el fondo. Espero que les haya sido de provecho y nos veremos en otra oportunidad.